Hola iglesia, amigo que nos ve desde donde estás. Es de gran privilegio acercarnos a ustedes una vez más con la bendita palabra de Dios. Palabra poderosa que transforma, fortalece y llena el corazón de aquel que escucha, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Te damos una cariñosa bienvenida y te invitamos a que te quedes con nosotros para adorar al único Dios que vive por los siglos de los siglos. Es por eso que le invito a buscar su dirección para estar en este espacio mientras dure esta transmisión. Inclinemos nuestro rostro para orar. Bendito Dios que moras en los cielos, agradecemos este momento que nos permites para llegar hasta tu presencia y ponernos en tus manos, y permite que todo lo que se haga en este momento sea para la gloria y honra tuya. Bendice los corazones, bendice las mentes de las personas que están escuchando tu palabra. Guárdalos, tómalos en tus manos, enséñales tu palabra, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Es uno de los himnos que entonaremos, el número 323 y 331. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo, cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Si en tus sendas las nubes a golpor se ven, como tienes por ello ni plaque en tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que prueban si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y
vida de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir, si tu amor lo pudieres a llevar doquier, esto endulza la vida, si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz, si hay valor y fe, si hay valor y fe. Yo soy paz, traerá la luz, si hay valor y fe. Pon en alto los ojos sin dudar jamás, que los días del mundo vencedor saldrás, que si hay flores y encantos tras invierno cruel, trae encantos la vida, si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz, si hay valor y fe, si hay valor y fe. Yo soy paz, traerá la luz, si hay valor y fe. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Busquemos en nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21 al versículo 43. Y la palabra de Dios dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hasta aquí la palabra de Dios.
Hola, queridos y estimados hermanos, amigos. Qué gusto, qué alegría siento en mi corazón poder entrar al seno de sus hogares y dirigirme a ustedes y compartir la palabra del Señor. Es una delicia siempre abrir las santas escrituras inspiradas por el Espíritu de Dios y meditar juntos en ella. La Biblia siempre trae grandes lecciones a nuestra vida. Y precisamente esas lecciones son aplicables en todas las circunstancias que nosotros vivimos, en todos los tiempos. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de noche negra y tormentosa, pero hay palabra de Dios, esa palabra que fortalece nuestra fe, esa palabra que sustenta nuestra vida espiritual. Queridos hermanos, el Señor nos ha dado palabra, es su palabra la que está escrita, palabra fuerte, palabra en el Señor, del Señor. En esta ocasión se ha leído las Santas Escrituras en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, de los versículos 21 hasta el final. En este trozo bíblico hay dos relatos, pero en el cual me voy a enfocar, o nos vamos a enfocar juntos, es precisamente el relato maravilloso, hermoso, que hizo Marcos, inspirado por el Espíritu del Señor, respecto a un evento, a un milagro que Jesús hizo con la hija de un hombre. Dice las Sagradas Escrituras, déjenme ir leyendo algunas partes, que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Hoy hablaremos precisamente de la fe que vence obstáculos. Dice la Biblia que cuando Jesús pasa al otro lado, déjenme hacer un poquito de referencia al contexto, brevemente. Jesús había demostrado a sus discípulos y a la gente que le seguía su poder sobre las fuerzas naturales. Él apenas unos tiempecito antes había calmado el viento y la tempestad. Había rescatado a los discípulos de ahogarse, del pánico, del miedo, y cruzaron al otro lado del mar. Apenas estaban ellos saliendo de esta situación difícil cuando se les apareció un endemoniado. Llegaron ellos a Gadara. Y este hombre tenía, dice la Biblia, una legión de demonios. Y entonces el Señor Jesús mostró ahora su poder sobre las fuerzas ocultas satánicas. Y este hombre, que no podía ser sujetado ni con cadenas, ni con grilletes, ni con nada, que andaba por las montañas y que dormía en el panteón, el Señor Jesús lo sanó. El Señor Jesús expulsó toda esa legión de demonios. Así que el Señor Jesús mostró su poder sobre las fuerzas del diablo.
En este pasaje bíblico el Señor Jesús muestra su poder sobre las enfermedades. Dice la Biblia que una mujer que padecía flujo de sangre por muchos años y que había gastado todo su dinero en médicos y que había quedado en la ruina material y que estaba en una calamidad física y emocional terrible, con tan solo tocar el vestido de Jesús, el bordo del vestido de Jesús, salió poder de Jesús y ella fue al instante sanada de este flujo de sangre. Así Jesús estaba mostrando su poder sobre las enfermedades. Pero ahora en este relato bíblico, Jesús va a mostrar su poder sobre la muerte. Querido hermano y amigo, creo que mientras hay vida, hay esperanza. Cuando un ser querido enferma, y que enferma gravemente, mientras late su corazón, mientras respira, mientras vive, todavía hay esperanza de que pueda sanar. Pero cuando la persona deja de respirar y su corazón deja de latir y muere, entonces toda esperanza también se muere. Porque ante la muerte nadie puede hacer absolutamente nada hasta hoy. Ahora Jesús va a mostrar su poder sobre la muerte. Y mire qué caso especial. Dice la Biblia que quien vino a Jesús fue no cualquier persona. Vino a Jesús un principal de la sinagoga. Pudo haber sido un escriba, un fariseo, pero no cualquier escriba y fariseo. Era un hombre importante, era el presidente de esa sinagoga, era la autoridad espiritual de esa sinagoga. Recuerde que el tema es la fe que vence obstáculos. Este hombre venció muchos obstáculos, porque en su corazón brotó la fe en Jesús. Y uno de los primeros obstáculos que vence este principal de la sinagoga es poder atreverse a ir a Jesús, porque todos los escribas y fariseos odiaban a Jesús. Ya a estas alturas les cerraban las puertas de la sinagoga, porque cuando se las abrieron, lo que hizo Jesús fue sanar a enfermos el sábado. Y esto causó mucha molestia, causó mucha controversia. De tal manera que de ahí en adelante le cerraron las puertas de las sinagogas a Jesús. Usted debe recordar cuando a Jesús se le dio oportunidad de estar en una sinagoga y ahí él estaba hablando de la palabra, cuando allá atrás había una pobre mujer encorvada. Y Jesús se la llamó, la pasó hasta el frente, la tocó y sanó. Hacer eso era un gran delito. Primero porque era mujer y no se les permitía atravesar por donde los hombres estaban adorando, los judíos, hombres. Segundo porque era mujer, y dos, porque los judíos pensaban que toda mujer que padecía una enfermedad como esa era una persona despreciada, porque el mismo Dios, según ellos, la despreciaba y le daba asco. Jesús la sanó en día sábado y dentro de la sinagoga. Por eso dicen las Escrituras que le cerraron las puertas de la sinagoga. Ahora, este hombre es un escriba, es un principal de la sinagoga, es un fariseo. Y vence el qué dirán. Ese es lo primero que vence, el qué dirán. Los ojos, imagínense los ojos de todos los escribas, porque este principal de la sinagoga no hizo lo de Nicodemo. Nicodemo, sabiendo del
prejuicio terrible que los judíos tenían contra Jesús. Se escondió en las sombras de la noche y vino a buscar a Jesús de noche. Él también era un principal de la sinagoga. Él era un integrante del Sanedrín judío, que equivale hoy a los magistrados de la Suprema Corte de la nación judía. Pero él no soportó el poder ir de día a ver a Jesús y que la gente lo viera. Por eso se escondió en las sombras de la noche. Pero este principal de la sinagoga no se esconde en las sombras de la noche. Él va a sol y buen día ante los ojos de todos aquellos que odiaban a Jesús. Así que un principal de la sinagoga ir a ver a Jesús no era fácil, pero él venció ese obstáculo. Segundo, no solamente se acerca a Jesús, no está parado frente a Jesús. La Biblia dice que se postró a sus pies. Imagínese usted, imagínese a un principal de la sinagoga, a un fariseo, estar postrado ante los pies de Jesús. Ese es un gran obstáculo. Ningún fariseo iba a hacer esto, menos que lo vieran. Pero él está, dice la Biblia, postrado a los pies de Jesús. Ese es otro obstáculo que vence. Los escribas y fariseos eran hombres orgullosos, soberbios. Presumían que eran descendientes de la raza de Abraham. Presumían que era la casta, que eran la casta de los a quienes amaba Dios, de la niña de los ojos de Dios. Y él depone su soberbia y su orgullo y se postra ante el hombre odiado por los escribas y los fariseos. Está a los pies de Jesús, está postrado ante Jesús, dice la Biblia. Ese es otro gran obstáculo que él vence: la soberbia, el orgullo, la vanidad. Querido hermano y amigo, ningún soberbio y orgulloso es capaz de postrarse ante los pies de Jesús. Para poder llegar a Jesús es necesario deponer todos esos problemas carnales en el hombre. Esas son las cosas que no dejan al hombre llegar a Jesús, buscar a Jesús. Por eso a muchos, cuando se les habla del Evangelio, no son capaces de acercarse a Jesús. Por el qué dirán, qué va a decir mi abuelita, qué va a decir mi tío, qué va a decir mis amigos, qué van a decir mis compañeros de oficina, qué van a decir mis compañeros de clase, qué van a decir mis maestros, qué van a decir toda la gente. Y aunque a veces sienten necesidad de Dios, por el qué dirán, no son capaces de vencer ese obstáculo y venir a los pies de Jesús. Tercero, dice la Biblia que no solamente se postra ante los pies de Jesús, sino que le ruega. Imagínese ver a un fariseo principal, importantísimo en el pueblo, en la ciudad, el jefe de ellos, postrado a los pies de Jesús y ahora rogándole. Está rogándole. A los pies de Jesús le está rogando. ¿Y qué le ruega? ¿Qué lo lleva a Jesús para postrarse y rogarle? Una gran necesidad. En lo más profundo de su ser había una gran necesidad. Su única hija, dice la Biblia, estaba agonizando, estaba moribunda, estaba a punto de morir. Su única hija. Esa gran necesidad es que lo lleva a vencer todos los obstáculos, a postrarse a los pies de Jesús y a rogarle. ¿Qué le dice a Jesús? ¿A qué fue? ¿Por qué lo fue a buscar? ¿Por qué caminó y lo fue a buscar? Porque él tenía la fe. Ahí está, ahí se ve la fe. La fe de que si Jesús iba hasta su casa y ponía las manos sobre su hija,
se salvaría, viviría, no moriría, dice las Escrituras, que esa era su fe. Él quizás había oído de los milagros que Jesús había hecho. Y eso hizo brotar en su corazón la fe en Jesús. Por eso fue a buscarlo, porque tenía la fe, la esperanza que al ir Jesús a su casa y poner sus manos sobre su hija, la salvaría de morir, viviría. Así que llegó a Jesús y le dijo su necesidad. Mi hija está enferma, grave, ve a mi casa, te vine a buscar, pon tus manos sobre mi hija y estoy seguro que ella no morirá, se salvará de la muerte. Bueno, Jesús le aceptó. Jesús dijo que sí iba a ir a su casa. Aceptó la invitación, el ruego de este hombre. Pero mientras iba caminando, dice la Biblia, que le apretujaba a la gente. Eran cientos y miles de gente que buscaban a Jesús. Jesús iba abriendo pasos sobre los remolinos de gente que lo apretujaban y que no le permitían caminar rápido. Imagínese la agonía de su padre en ver que Jesús no puede caminar rápido. Cuando alguien está gravemente enfermo y usted va a buscar un médico, usted le dice al médico, desea que el médico vaya rápido, que no se detenga, que llegue lo más rápido posible, porque cada segundo, cada minuto es crucial. Y parece que Jesús va muy lento caminando. Para colmo de males, para él, para Jairo, resulta que una pobre mujer, la mujer que padecía flujo de sangre, se acerca a Jesús, lo toca y sana. Y Jesús se tarda, aparentemente, humanamente. Yo me imagino el rostro de Jairo, desesperado en ver que Jesús, en lugar que se apure, se detiene a sanar a otra mujer. Y Jesús le soluciona un grave problema a una pobre mujer que padecía flujo de sangre, que dice la Biblia que era su azote, que la tenía en una condición miserable. ¿Cómo es posible que Jesús sanó, arregló el problema de otro, pero el mío todavía, el mío se tarda? Querido hermano, a veces así nos pasa a nosotros en la vida. Le pedimos a Dios en oración que nos sane, pero parece ser que Jesús sana a otros y a nosotros no. Que sana a otros y le arregla el problema a otros y nosotros estamos orando y estamos esperando y parece que no. Entonces, eso así pasa. Y yo creo que Jairo pensaba, mire nada más esta mujer, yo vine primero, porque así somos nosotros. Yo fui primero. Debió haberse apurado porque yo fui el primero. ¿Para qué detenerse si yo fui el primero que lo vine a buscar? Pero Jesús se detiene, porque Jesús tiene todo perfectamente calculado. Jesús nunca llega tarde, para nosotros sí. Por fin Jesús iba lentamente, parece que se tardaba. La agonía de Jairo, de ver que Jesús no se apuraba. De pronto viene la noticia fuerte, terrible. Vienen de su casa y le dicen a Jairo, ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Parece ser que todas las esperanzas se acabaron. Mientras hay vida y esperanza, pero en la muerte ya no hay esperanza para lo humano, hablando humanamente. Ya no molestes al maestro más, porque tu hija ya murió. Dice, ya no hay necesidad que lleves a Jesús a tu casa, porque ya murió. Es decir, si estaba viva, podía hacer algo, pero murió, ya Jesús no puede hacer nada. ¿A qué va a ir a la casa? Que ya no vaya. Imagínese eso. Yo no sé qué sintió Jairo. No dice la Biblia. Yo me imagino que quedó helado en escuchar esa noticia. Sus esperanzas murieron. No sé.
Pero precisamente en esa situación de esa noticia terrible, que su única hija había muerto, Jesús inmediatamente le dice a Jairo, le responde porque Jesús sabía que Jairo había recibido una noticia muy terrible en su vida. Y Jesús le dijo, dice las Escrituras, versículo 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, es decir, a Jairo, no temas, cree solamente. Pero si ya está muerta, yo creía cuando estaba viva, todo se puede hacer. Pero Jesús le dijo, sí está muerta, es cierto, pero no tengas miedo, solamente te pido que creas. ¿Saben una cosa? Creo que eso despertó nuevamente la fe en Jairo. Y ese es otra de los obstáculos ante la imposibilidad de la muerte. La fe de Jairo la revive Jesús y vence este obstáculo y cree que si Jesús llega a su casa, su hija, aún muerta, puede vivir otra vez. Y dice las Escrituras que el versículo 37, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duermen. Ven lo que dice el versículo 40. Se burlaban de él. Dice que tomó nada más a 3 discípulos. Dice, nada más, síganme 3. ¿Y por qué 3? Fue Pedro, Juan y su hermano Jacobo. Porque dice la Biblia en el libro de Deuteronomio que para un testimonio, para que fuera creíble, tenían que ser 3 personas. Y recuerdo cuando la transfiguración de Jesús, igual tomó a estos 3, para que al dar el testimonio de 3, por la gente que es incrédula, podía ser creíble cuando fuera relatado. Y cuando llegó a la casa, todo el mundo estaba llorando, todo era lágrimas, lloro, tristeza, dolor. Y cuando Jesús les dijo que la niña dormía, que no se preocuparan, dice que la gente se burlaba de él. Fíjese bien esto. Esta es otra cosa que tuvo Jairo que superar. Su fe estaba siendo sometida a una prueba intensa. La gente se estaba burlando de él. Imagínense. Estaba él en la pena y en el dolor y la gente riéndose de él, burlándose de él. ¿Para qué fuiste a buscar a este hombre si ya murió tu niña? Y mira, y dice él que está durmiendo. No, está muerta. Y la gente comenzó a carcajearse de burla, burlándose. Mire, querido hermano y amigo, ese es el obstáculo de la fe. Cuando alguien busca a Jesús, la gente se va a burlar de ti. Probablemente se va a burlar tu familia, tus amistades, el vecino. Medio mundo se va a burlar de ti cuando tú busques a Jesús. Cuando tú lo busques con todo tu corazón, entonces la gente se va a burlar de ti. Y muchos no soportan esta prueba. La burla de la gente, muchos no lo soportan. Y aunque busquen a Jesús, la burla los hace retroceder. Pero esta burla que lastimaba, que laceraba el corazón de Jairo, no lo hizo retroceder. Al contrario, su fe fue fortalecida.
Entonces Jesús le dijo a su papá, a su mamá, a los 3 discípulos, Pedro, Juan y su hermano, y les dijo que entraran al cuarto. Y entonces dio una orden Jesús a la niña. Le dio en arameo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate, dice la Biblia. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. La niña se levantó y andaba, tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Mire cómo cambian las cosas. Se estaban burlando, se estaban riendo. Pero cuando Jesús la levanta y la niña vuelve a la vida, ahora cambia su semblante, ahora están asustados por lo que Jesús había hecho. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Por qué Jesús le prohibía a mucha gente que cuando Él hacía un milagro no lo dijesen a la gente? Porque Jesús quería que la gente le siguiese por la palabra, no por los milagros solamente de sanidad. ¿Recuerdan cuando Jesús hizo un milagro dándole de comer a 5,000 gentes y luego a otro tanto después? Dice la Biblia que después le seguían, pero le seguían por la comida que les había dado, y Jesús les mandó a trabajar para comer. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Por eso Jesús no quería que la gente lo supiera, para que la gente lo siguiera, no por la palabra, no por una necesidad espiritual, sino solamente por una necesidad física. Y Jesús quiere que el hombre lo siga por su necesidad espiritual. Querido hermano y amigo, qué hermoso este relato bíblico. Cuántos obstáculos tiene nuestra fe cuando nosotros buscamos a Jesús con todo nuestro corazón, cuando sentimos la necesidad de buscar a Jesús. Usted, amigo, va a tener muchos obstáculos. Querido amigo, yo no sé cuántas veces tú sentiste en tu corazón el deseo de ir al templo. Sentiste en tu corazón el deseo de venir a Jesús. Tal vez hasta tuviste el valor de dar ese paso. Pero cuando hubieron muchos obstáculos en tu vida, cuando hubieron muchas situaciones en tu vida, tú no soportaste y volviste atrás. Es que seguir a Jesús, siempre tenemos muchos obstáculos, pero tenemos que vencer, como lo hizo Jairo. Qué terrible que un hombre, para un judío, venir a Jesús de día, venciendo el que dirán, postrarse a los pies de Jesús ante los ojos de todos sus compañeros, rogarle encarecidamente, pedirle que supliera y resolviera esa necesidad que había en familia, tener que vencer la burla de todos sus gentes, amigos y vecinos, tener que vencer la impaciencia de ver cómo Jesús parece que se atrasa y resuelve el problema de los demás, pero el mío todavía, de vencer la imposibilidad de creer que Jesús era capaz de hacer algo por una persona ya muerta. Esos fueron grandes obstáculos, pero su fe venció todo eso. Y por eso Jesús llegó hasta su casa. Cuando Jesús le dijo, no tengas temor, solamente cree, él creyó. Y su fe venció todos esos obstáculos. Hermano y amigo querido, la fe en el Señor nos ayuda a vencer
todo obstáculo en el nombre de Jesús. Y cuando eso pasa, Jesús hace grandes maravillas en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro hogar, en todos los ámbitos de nuestra vida. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre Celestial, ¿cuántos obstáculos tiene nuestra fe? El poder acercarse a Dios, el acercarse a Jesús, es un gran desafío en sí mismo, porque vienen grandes obstáculos a la vida para que regresemos atrás, para que no continuemos adelante. Pero Padre, ayúdanos a tener ese corazón, esa fe en Jesús, como Jairo la tuvo. Venció la impaciencia, venció las imposibilidades humanas, venció la burla, venció el orgullo, la vanidad, venció el qué dirán. Y él recibió una gran bendición, la vida de su única hija. Señor, ayúdanos a vencer. ¿Cuántas cosas no les hemos obtenido? Porque los obstáculos nos los han impedido, no los hemos podido vencer. Nuestra frágil fe o nuestra humanidad ha salido y en el camino hemos quedado, o estamos estancados o hemos regresado. Pero ayúdanos a vencer, Padre. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos a Dios por su palabra. Mi Salvador, en su bondad, al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad, Él mi alma levantó. Agradecemos a Dios por medio de las ofrendas, cantando el himno 436. Así como todo tiene un final, nos despedimos y agradecemos una vez más su compañía y deseamos de todo corazón que Dios se quede con ustedes, continúe bendiciéndoles, supla toda necesidad, los sane, consuele los corazones y tengan un confortable descanso. Tenemos la oración final con nuestro hermano presbítero Lázaro Juárez Chan. Vamos a orar, queridos hermanos y amigos. Padre bendito, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de llegar hasta el seno del hogar de nuestros hermanos, familias de la iglesia y amigos que nos ven, que nos escuchan. Señor bendito, gracias por tu palabra. Siempre será un desafío grande seguir a Jesús, buscar a Jesús. Cuando sentimos la necesidad grande en el corazón de buscar a Jesús, somos capaces de vencer todo obstáculo, Señor, hasta encontrar a Jesús. La muerte incluso, Señor, ha sido vencida en la cruz del Calvario.
Por tu palabra sabemos, Señor, que ya la muerte no es problema para los que han creído en Cristo Jesús, porque la muerte ha sido vencida. Y en aquel día, Señor, final, cuando Jesús venga, todos resucitarán a la voz y al mando de Jesús. Los sepulcros y la muerte ha sido vencida por la resurrección de Jesús. Hoy, Señor, el creer en Jesús es resucitar, porque cuando estamos lejos de Dios, viviendo en pecado, tu palabra dice que vivimos físicamente, pero espiritualmente estamos muertos. Pero cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando abrimos la puerta de nuestra vida y lo recibimos como nuestro Señor, entonces comenzamos a vivir. El hombre sin Cristo está muerto. El hombre con Cristo comienza a vivir, entonces está vivo. Y hemos pasado a un vivo, de muerte a vida. Y a eso le llama Pablo resucitar en vida. Señor bendito, te ruego que bendigas a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Te seguimos pidiendo, Señor, por todos los enfermos, los que están graves, por aquellos que están en los hospitales, en sus casas. Y te ruego, seguimos pidiendo, Señor, por todos los médicos, enfermeras y todo el personal de salud. Te suplicamos, Señor, por nuestros hermanos de nuestra iglesia. Te seguimos pidiendo, Señor, por Emir. Estamos unidos, Señor, alrededor de nuestra hermana que sufre junto con su niño, que él está en una situación difícil de cáncer en su cerebro, en una condición difícil. Te ruego, Señor, bendigas a nuestra hermana Rosy, su madre, y al niño, Señor, que él siga fortaleciendo su fe de nuestra hermana y que hagas tu voluntad con el niño, Señor. Es nuestra oración con todo nuestro corazón por Ángeles, Señor, que ella también está pasando por una situación muy difícil, por Lupita, Señor, que padece también cáncer de estómago y está en una situación muy difícil, pero estamos orando por ella para que su fe sea fuerte hasta el final, Señor. Ten compasión de nosotros también, Señor, y ayúdanos a serte fiel y haznos fuerte en medio de nuestra debilidad humana, Señor. Danos paz y despídenos con tu bendición. Ayúdanos a vivir solamente para ti, Señor, cerca de ti, Padre querido, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús, que el amor eterno del Padre Celestial, la consolación y guía del Santo y bendito Espíritu, esté con vosotros, con los enfermos, desde ahora y para siempre. Amén.